Muchas veces nos levantamos por la mañana, nos sentimos muy motivados, nos vestimos, vamos al trabajo y pasamos un día estupendo y súper motivados, con una conducta activa. Al día siguiente volvemos a hacer la misma actividad y nos levantamos alicaídos, sin motivación, sin ganas de ir al trabajo y pasamos un día penoso. ¿Por qué se produce esto? ¿Se puede trabajar la motivación? ¿Cómo debemos enfocarla? Hoy vamos a ver todo esto y muchas más cosas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Mira, hoy he pensado, vamos a tocar un tema que sé que te gusta, ¿vale? Sí. Por lo cual, como sé que es un tema que te sientes cómodo y te atrae, al principio, como el tema es motivación y conducta y es un tema que es al principio complejo, puede ser complejo de entender, te lo voy a poner un poco difícil, ¿vale? Vale. Voy a pedirte que si puedes al principio, en la Sí. primera parte, para entender qué es la motivación, pongas ejemplos, para hacérselo a la gente mucho más sencillo y que puedan entender mejor lo que es la motivación y cómo ésta genera una conducta, ¿vale? Vale. Entonces, en un primer momento vamos a hablar de los procesos, ¿vale? Mentales que hay, ¿vale? Que son el proceso 1 y el proceso 2. El proceso 1, digamos que es el proceso que tiene un bajo umbral de conciencia, por llamarlo así, un proceso emocional, y el proceso 2, que sería aquel proceso que es más cognitivo, ¿no? y es más consciente en la persona. ¿Podrías desarrollar esto y explicar para que la gente lo entienda? Bueno, a ver, los procesos no son... Esos dos procesos es la teoría dual del procesamiento de la información en el cerebro. Perfecto. ¿Qué es lo que utilizan? Pues gente como Kahneman o Joseph Ledoux para explicar cómo funciona el cerebro. Se basa en que en el cerebro hay como dos líneas o dos vías de trabajo, que una está relacionada con lo que es la gestión y la otra la automatización. La vía 1 o proceso 1 es la vía automática, donde trabajamos por automatismos, todo lo que son hábitos, todo lo que son cosas que no pensamos. Ajá. Y es más rápida por eso, porque no hay un pensamiento, ¿no? Esta vía normalmente funciona por debajo de los 0,5 segundos. La vía 2 o el proceso 2 es un proceso mucho más, que nosotros gestionamos. O sea, es un proceso en el cual nosotros intervenimos más que nuestro cerebro. Y esta vía pues es, digamos, más lenta por este patrón, ¿no? por el tema de que nosotros gestionamos. Digamos que está por encima de los 0,5 segundos. La diferencia de las dos vías, pues dicen los expertos que lo que consumimos. La vía 1 o el proceso 1 consume 0,2 calorías por acción y la vía 2 o proceso 2 consume 1,7 calorías por proceso. ¿Esto qué hace? Esto hace que sea inviable estar siempre en proceso 2. Con lo cual, estamos mucho más tiempo en proceso 1 que el 2. El proceso 1, solo proceso 1, estamos casi un 90% del día, y el proceso 2, con el proceso 1, porque el proceso 1 siempre está, pues estaríamos un 10% más o menos del día. Entonces, aquí la cuestión es cómo cada persona gestiona su proceso 2 para tenerlo activado en el momento que lo necesita. Vale, entonces, una vez que tenemos eso claro, ¿vale? Sí. Vamos a hablar de los procesos que hay, que tenemos que pasar para llegar al final a la motivación, ¿no? Hay un primer proceso, ¿vale? Sí. Que es la percepción. Entonces, ahora ves poniéndonos ejemplos, ¿vale? Cuando percibes, ¿vale? Ya has dicho tú en algunos otros programas, ¿no? Que el ser humano percibe únicamente un 10%, ¿vale? Sí. De la información que recibe, sí. ¿vale? Pero lo curioso de esto es que cada uno de nosotros percibimos nuestro 10%. No es el mismo para todas esa información, ¿vale? Y entonces ahí depende de la automatización que tengas o de los procesos ordinarios que tú llamas, ¿no? O que se llaman, ¿no? Y de lo extraordinario o tareas abiertas que tenga. Entonces, desarróllanos con un ejemplo. Y del umbral de competencia. Entonces, desarróllame un poco eso y ponme un ejemplo para que la gente entienda la parte de la percepción y luego ya vamos a ir pasando por cada uno de los puntos. Vale. A ver, la percepción es el proceso que, como bien dice el nombre, percibe información. Es, digamos, el que capta la información. ¿Quién la capta? ¿Este proceso dónde está? En el sistema nervioso. Por eso Porges habla de neurocepción, ¿no? Captamos información desde todos los nervios. Entonces, a partir de aquí, lo que hace el cerebro es capta
una cantidad de información. El cerebro no puede captar toda la información que hay en el ambiente. Entonces, el cerebro puede captar un máximo, más o menos, del 10% de la información que hay. La pregunta es, ¿qué 10% capta? El cerebro capta información en base a 3 principios básicos. El primero es todo aquello que yo tengo automatizado. O sea, todo aquello que mi cerebro entiende que yo hago de forma continua, mi cerebro entiende que es importante para mí, lo busca. Ejemplo básico. Si yo tengo la mentalidad de buscar flores cada día, mi cerebro cada vez que estoy en un sitio busca flores y encuentra flores, porque en todos los sitios hay un 10% de flores. En cambio, si yo tengo la capacidad de estar todos los días buscando mierda, pues al final mi cerebro automatiza buscar mierda. Y entonces, pues luego, cuando estoy en un sitio, mi cerebro encuentra el 10% de mierda. Si lo ponemos en plan de día a día, yo te pongo a ti enfrente una oferta, y hay 2 tipos de personas, los que ven una oportunidad y los que ven una amenaza. Los 2 están viendo cosas reales, porque en toda oferta hay un 10% de oportunidad y hay un 10% de amenaza. Pero cada uno ve diferente en base a cómo ha automatizado su vida, en base a lo que ha buscado durante su vida. Eso es para lo ordinario. Ahora, claro, crear un hábito se tarda 5 o 6 meses, con lo cual tengo un problema. ¿Todo aquello que no esté durante 5 o 6 meses habituado a ello no lo percibo? No. Hay cosas que son importantes hoy y que tengo que percibirlas. Entonces, esto se llaman tareas abiertas. Entonces, ¿una tarea abierta qué es? Pues una tarea abierta es, por ejemplo, que tú decidas comprar un coche. Entonces tú decides comprar un coche, hay un modelo, hay una marca, y en el momento en que tú decides el modelo y la marca, tú empiezas a verlo. Y entonces tú vas por la calle y de todos los coches que hay, tu cerebro te avisa cuando estás delante de él. Incluso a lo mejor te das cuenta que lo tiene tu vecino cuando antes no te habías fijado en ello. Otro ejemplo muy básico es que llegues a casa y tu pareja te dice que estáis embarazados y empiezas a ver a mujeres embarazadas y carritos de niños, ¿no? O sea, todas las tareas abiertas, mi cerebro me avisa de la información que hay delante relacionado con esa tarea. Pero hay una tercera que a mí es la que más me gusta, que es la competencia. Es el umbral de competencia. Hay mucha información en el ambiente, pero tú solo puedes ver aquella información que esté dentro del 10% que tu cerebro capte, bien por automatismo, bien por tarea abierta, que tú por umbral de competencia tengas capacidad para ver. O sea, que tú hayas entrenado a tu cerebro para que la vea. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú te vas al monte con un amigo que hace escalada y tú lo que ves son 4 piedras y tu amigo está viendo una vía para escalar. La vía está ahí para los 2, pero yo no la veo porque mis ojos no están acostumbrados a ello. Yo, por ejemplo, no soy un gran seguidor de fútbol, entonces yo me pongo a ver un partido de fútbol y yo veo a 11 tíos corriendo detrás de un balón. Y las personas que están al lado te dicen, no, están haciendo un 4-4-2. Y yo digo, pues sí, pues si tú dices que es un 4-4-2, yo te digo que hay un 4-4-2, pero yo no lo veo, porque no tengo el umbral de competencia. Por lo cual, todas las personas ¿Sí? Tienen un umbral de competencia bajo en algún tema de la vida, porque no puedes dominar todas las... O cero, ¿no? O cero. O cero. Sí, los hay. Sí, claro. Los hay. Sí. Y una persona, como tú dices, puede ver flores por un lado, sí, ¿vale? O zurullos, sí, como digo yo, sí, porque ha aprendido... Ha entrenado para verlos. O le han enseñado sí, para verlos, ¿no? Sí. Vale, después de este paso, que sí, es la percepción, entra la atención, sí, es decir, primero percibes y luego atiendes. Sí. Y atiendes, entiendo que depende de si la situación es nueva o la conozco y lo puedo asemejar con algo, ¿no? Atiendes, lo primero, en base a cuando tú percibes, lo primero que haces al percibir es generarle una naturaleza a ese estímulo que estás percibiendo. Vale. O sea, cuando tú percibes toda esa información, la unes y la etiquetas y le das una naturaleza. Ahora, una vez que tú tienes la naturaleza, esa naturaleza a ti te sirve para decir qué circuitos neuronales utilizo para atenderla. Porque aquí tenemos otro problema. Tú hablas del 10% en percepción. Sí. Vale, en la atención tengo un problema y es que yo para atender algo tengo que activar unos circuitos neuronales. Sí. Vale, yo funciono con el 100% de mi cerebro, pero en simultáneo solo puedo tener activado el 2%. Exacto. Entonces tengo un problema y es que, ¿qué 2% activo? Pues activo aquel 2% que entiendo que está relacionado con la naturaleza del estímulo que estoy recibiendo. ¿Mi estímulo es una amenaza? Sí, pues entonces activo circuitos neuronales que están directamente relacionados con la defensa de una amenaza. Ataque, huida, paralización, activación de la amígdala, todo esto. ¿Que yo entiendo que esto es una oportunidad? Pues activo aquellos procesos que están relacionados con la oportunidad. Te pongo un ejemplo básico. Pues seguramente que mucha gente ha jugado al tema este de que te enseñan algo y te preguntan ¿de qué color es? Y dicen blanco. ¿De qué color es? Blanco. ¿De qué color es? Blanco, ¿no? Y después de 3 o 4 veces que dices blanco, has activado todos los circuitos neuronales que tienen que ver con el blanco. Y ahora te preguntan ¿qué beben las vacas? ¿No? Y la gente dice leche. Vale, ¿por qué dicen leche? Dicen leche porque tú has activado
el 2% de tu cerebro que está relacionado con el blanco. Al decirte vaca, yo lo que he hecho es activar el 2% de mi cerebro que está activado con el blanco y con la vaca. Y el único líquido que está ahí metido es la leche. Por eso digo leche y no digo agua, ¿vale? Entonces, lo que yo atienda es muy importante porque va a ser mi capacidad de gestión de la situación. Perfecto. Entonces, percibo, Atiendo. atiendo, y eso me genera un tercer paso que es una emoción. Sí. Me genera que sea placentera o displacentera, ¿no? Sí. Pero me genera una emoción. Sí. ¿Vale? Y eso me supone un mayor o un menor gasto energético, esa, Sí. llevarla a cabo. Sí. ¿Vale? Ese sería, ¿hay que explicar ahí algo más? O? No, simplemente lo que tú has dicho. Hay una emoción, la emoción vamos a decir que se divide en dos patrones, uno que es afectivo y otro que es fisiológico. El fisiológico es sistema simpático-parasimpático, Vale. me activo, me relajo, y el afectivo es placer-displacer. Me acerco al placer, me alejo del displacer. Con lo cual genero 4 cuadrantes, que son las emociones. Y como tú bien dices, hay emociones que activan mucho, dan mucha energía, y hay emociones que activan poco, como puede ser la tristeza, ¿no? que me frenan para que sea reflexivo. Vale. Prácticamente, a ver, aunque lo estemos diciendo paso a paso, Sí, para que esto la se gente- produce en menos de 2 décimas. O sea, Sí. prácticamente no hay diferencia. Nosotros lo estamos diferenciando para que la gente lo entienda, pero que esto no son esto y ahora esto y ahora esto. O sea, nosotros percibimos todo eso como un golpe. Exacto. ¿Vale? Vale, entonces, percepción, Atención, emoción, emoción, aprendizaje. Perfecto. Entonces ahora se produce un aprendizaje. Ahí ese aprendizaje entiendo que es o porque tienes otras situaciones que te han pasado ya Sí. y las asemejas a Sí, ellas, sí. ¿no? O tienes un aprendizaje porque es algo nuevo. Sí, Vale. sí. Es algo nuevo y cuanto más fuerte sea la emoción, más se aprende. ¿Vale? ¿Vale? Digamos que, por ejemplo, si yo te pregunto dónde estabas el 11 de septiembre del año 2001, cuando las Torres Gemelas, tú te acuerdas, Sí, aunque para ti no haya sido, no querrías hacerlo. No era placentero. Sí, no placentero o displacentero, simplemente yo no tengo por qué quedarme con dónde estaba cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Pero como fue muy emocional para mí, Sí. mi cerebro lo guarda. Entonces, cuanto más emoción, más fuerte sea la emoción en una determinada situación, más probabilidades tengo de aprenderlo con menos repeticiones. Cuanto menos emoción tenga, más tardo en aprenderlo. Entonces, por eso muchas veces se dice que si quieres aprender algo rápido, emociónate. Si no, vas a tener que repetirlo mucho. Vale. Y una vez que está el aprendizaje, se produce ya por último la memoria y por fin llegamos a la motivación, ¿no? Sí. Y Que es un motor, ¿no? Que es el motor, claro. Sí. Eso marca una dirección y una energía y una fuerza y una perseverancia, Sí, ¿no? sí. Entonces, ahí ya termina, ¿no? Entonces, ese sería todo el marco, entiendo, sí. de los procesos psicológicos básicos que se marcan a la hora de producirse al final lo que es la motivación. Sí. Pero al final... esos son los pasos que hemos visto, pero fíjate que luego la conducta de una persona, ¿no? Difiere, depende de con quién esté, dónde esté, ¿vale? En el ambiente o entorno en el que esté, que sería donde esté, ¿no? Difiere de estar con alguien a estar solo, Sí. ¿vale? ¿Por qué se produce eso? Porque al final, cuando tú percibes, lo que estás percibiendo es información. Toda la información que entra en el cerebro Sí. tiene la capacidad de influenciar en él. Entonces, simplemente por estar en una situación, ese estímulo, esa información que entra, hace que yo capte una determinada información que me obliga a responder de una determinada manera. Por ejemplo, yo estoy tomándome un café contigo en el office del trabajo. Y estamos riéndonos y contándonos chistes y pasándolo bomba. Ajá. Y de pronto entra nuestro jefe. ¿Sí? Sí. Y nosotros callamos de contar chistes. O sea, lo que ha pasado es que el entrar un estímulo nuevo ha hecho que nuestra conducta cambie. Nos ha cambiado nuestra motivación Sí. para seguir haciendo lo anterior. ¿Por qué? Por lo que el estímulo de esa persona supone en nuestra cabeza. Entonces, cualquier estímulo, cualquier información que entra en mi cabeza, que entra en el proceso de percepción, genera una cascada, percepción, atención, Sí. emoción, tal, que hace que yo me motive de forma diferente. Pero hay muchos libros que hablan que la motivación Sí. lo asemejan, Sí. vamos a decirlo así, a placer o pasión, ¿vale? Sí. Pero la motivación no solo es placer o pasión, es decir, ahora mismo en este ejemplo, tu motivación cambia porque hay un agente externo, Sí. que en este caso es tu Sí. jefe, que te hace
cambiar tu estado de placer, que estabas cómodo hablando, a un estado que... menos placentero. Menos placentero. ¿Vale? Sí. O sea, que no siempre motivación... No. Es que a nivel social se habla de dos patrones que yo creo que son importantes definir, ¿vale? Que es la motivación y la no motivación. Entonces se habla de que la gente está desmotivada. Eso no existe. Existe la motivación para. Entonces yo tengo la motivación para contar chistes o tengo la motivación para no contarlos. Yo tengo la motivación para estudiar o tengo la motivación para jugar a la Play. Entonces es importante que nosotros entendamos que la motivación es el motor de la conducta. Si siempre hay conducta, siempre hay motivación. Vale. La pregunta es ¿para qué? Sí, ¿Vale? sí. ¿Para quedarme sentado en el sofá? Efectivamente, efectivamente. ¿Es una motivación? Sí, claro que es una motivación. Muy buena, además. Vale. Si te preguntara cuáles son los antecedentes de la motivación, te preguntaría Sócrates con el diálogo, Platón con la razón, Aristóteles con los sentidos. Sí. ¿Sí? ¿Los tres? A ver, los tres... ¿Influyen? Sí, los tres influyen. De hecho, la forma, por ejemplo, de Platón de ver la razón ha durado muchísimos siglos y Platón, sobre todo, atacó mucho la emoción y durante muchos años la emoción ha tenido una publicidad muy mala por todo el tema de cómo durante muchos años se ha conectado la emoción a parámetros negativos. De hecho, la palabra emoción en griego es patos y las enfermedades son patologías, o sea, están relacionadas incluso con la misma raíz, ¿no? Sí. Realmente ellos no son los creadores de lo que es las teorías motivacionales, pero sí son los que empezaron a plantear qué era la motivación y cómo se motivaba a la gente. ¿Vale? Desde los conocimientos que ellos tenían, que para los conocimientos que ellos tenían, me explico, no poder ver a la gente por dentro y cómo funcionábamos por dentro, acertaron bastante, ¿no? Pero casi tenemos que irnos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para empezar a ver las primeras teorías motivacionales que, digamos, tienen ya una base teórica científica de cómo funcionamos. Vale. Entiendo, ¿no?, que existen dos tipos de motivaciones, ¿vale? Una extrínseca, sí, o externa, sí, ¿vale? Y otra interna, sí, o intrínseca, ¿no? Sí. La extrínseca, digamos que viene a través de, o debería venir, si no corrígeme, a través de los incentivos, sí, ¿vale? Y la intrínseca es aquella que, digamos, tiene un significado especial para ti. Sí. Llámalo vulgarmente amor propio, llámalo, como diría un Jedi, fuerza interior, sí, llámalo confianza, ¿vale? ¿Es esto así? A ver, la motivación externa, como tú dices, tiene, digamos, un empujón externo. O sea, hay algo desde fuera que la empuja, ¿no? Y desde fuera, ¿qué nos empuja? La zanahoria, ¿no? Entonces, al final, hay un incentivo. Esa zanahoria tiene muchas formas y muchas maneras, ¿no? Pero hay un incentivo que me hace moverme. La motivación interna tiene un nombre que a mí me gusta mucho, que puso Deci Ryan, que es autodeterminación. Yo me autodetermino hacia dónde voy. El problema es que toda motivación empieza normalmente empieza por una motivación externa. O sea, empieza por conseguir un incentivo. Solo que ese incentivo va cambiando de naturaleza o va cambiando de poder. O sea, al principio los incentivos externos son muy poderosos para mí, pero yo me voy acostumbrando a ellos, con lo cual dejan de tener ese poder. Si yo no sé cambiar ese incentivo externo hacia uno más interno, hacia una autodeterminación, la persona deja de tener una motivación. Por eso se habla muchas veces que los incentivos a corto plazo generan un movimiento, pero que rápidamente los incentivos son antiproducentes porque van a bloquear el crecimiento o la motivación a largo plazo. Vale, entonces, a ver qué te parece, si imagínate aprender un idioma. Sí. Puede ser extrínseco, sí, o puede ser intrínseco. Vale. Puede ser extrínseco si necesito el idioma para poder entrar a trabajar en las empresas y me piden el dominarlo, porque si no, no accedo a esos puestos de trabajo, ¿vale? Dentro de la propia empresa. Sí. O puede ser intrínseco si yo quisiera aprenderlo porque es un idioma que siempre me ha gustado y me apetece. Sí. Entonces surge de mí. Sí. Lo que estás diciendo es que si surge de mí es más posible, por si te he entendido, es más posible que perdure en el tiempo
y que porque sale de mí mismo, que si me lo imponen desde fuera, aunque si está bien motivado de alguna forma, puedo conseguir lo mismo. Toda acción que salga de ti, solo por el hecho de ser tuya, estás más motivado. O sea, Kahneman le dio tazas a gente para que las vendiese. Y las vendieron por un precio medio de $5. Y luego le dio a otra gente las mismas tazas y le dijo, la taza es tuya, véndela y quédate con el dinero. Y las vendieron por un precio medio de $10. O sea, cuando algo es tuyo, estás más motivado. Entonces, en las acciones pasa lo mismo. Si yo te digo a ti lo que hay que hacer, tú tienes una motivación muy baja porque estás haciendo lo que yo estoy motivado a que tú hagas. Si yo consigo que tú pienses que estamos haciendo lo que tú quieres hacer, tú estás muy motivado para hacerlo, porque es tu idea, no la mía, ¿no? Entonces, cuando la motivación viene de dentro, siempre hay mucha más fuerza, mucha más energía y mucha más perseverancia en conseguir algo. Por eso las empresas, entiendo que pagan variables para que los trabajadores, hagan aquello que la empresa quiere que hagas. Sí, pero al final una variable... Es una zanahoria. Sí, es una zanahoria y como buen incentivo funciona al principio, pero al final la gente no hace más que lo justo para conseguir el incentivo. Entonces, sí generas un beneficio a corto plazo, pero al final tienes la limitación del incentivo. Vale. Entonces, te pregunto, cuando nos enfrentamos a una tarea que es nueva, ¿sí? que no es rutinaria, ¿vale? ¿Favorece la motivación intrínseca? Nueva y que no es rutinaria. Depende de... A ver, una tarea por el hecho de ser nueva y no rutinaria no genera más motivación en mí. Es al revés. Una tarea cuando no es nueva y cuando es rutinaria es cuando me quita motivación. Ahora, por el hecho de ser nueva y no ser rutinaria no significa que yo esté más motivado. Estoy más motivado cuando, aparte de ser nueva y no rutinaria, me gusta. Pero hay muchas tareas que son nuevas y no rutinarias y como no me gusta hacerlas, pues al final no estoy motivado. Vale, pero por ejemplo, imagínate, yo estoy... Voy a ponerte otro ejemplo, pero no para nuevo y rutinario. Como tú dices, con lo que me acabo de decir, voy al gimnasio, sí, hago ejercicios, sí, y en el gimnasio repito siempre pues, sí, los mismos ejercicios. Vale. Si yo cambio el orden de los ejercicios, ¿me motivo más? Sí, posiblemente te motives mal, pero porque te gusta ir al gimnasio. Sí, sí, una persona que va al gimnasio... Claro, es que es lo que quiero que tengas claro. Claro, o sea, si yo algo que a mí me gusta, cambio la forma de hacerlo para que no sea rutinario, y para que tenga alguna novedad de vez en cuando, yo mantengo más la motivación que si trabajo una rutina y no hay novedades. ¿Y por qué motivo más al cerebro para hacerlo? Si le estoy haciendo lo mismo. Si el cerebro en teoría tiene que saber que en vez de hacer los ejercicios en este orden, los estoy cambiando de orden. Es muy sencillo para que el cerebro lo detecte y diga, mira, me estás tomando el pelo. No, el cerebro es más básico que todo eso, entonces es más fácil engañarlo, romperle la rutina, ¿sí? Porque la rutina genera apatía en el cerebro. De hecho, cuando se estudia el error humano, se estudia por apatía. Los errores humanos se dan cuenta, sobre todo una ingeniera civil en Estados Unidos, Mika Hesley, que es la que desarrolla la teoría de la conciencia situacional, se da cuenta de que una de las cosas que más errores humanos genera a los buenos profesionales es la apatía, debido a la repetición constante de las mismas acciones. Vale. Cuando la motivación es intrínseca, ¿vale? Sí. Sentimos, digámoslo así, una sensación, ¿vale?, de que tengo mayor competencia, sí, ¿vale?, y autonomía, que cuando el esfuerzo viene desde fuera. ¿Por qué es esto? Dale una vuelta más, ayúdame un poquito. Vale, tenemos una sensación de cuando viene de dentro tuyo, ¿sí?, tú piensas que esa forma de hacerlo, esa forma como surge de ti, ¿sí?, y tienes una motivación por hacerlo, te sientes más competente para hacerlo, ¿sí?, porque has cogido unos hábitos, ¿sí?, vas repitiéndolo más, ¿sí?, ves que eres capaz de hacerlo. Esto es como montar en bici, ¿sí?, empiezas a montar en bici y empiezas a sentirte, vale. Pero cuando te viene el refuerzo de fuera, de lo externo, empiezas a sentir, como empieces a equivocarte al principio,
te empiezas a sentir menos motivado y que no vas a ser capaz de hacerlo, te cuesta más, Sí. ¿vale? Porque no ha salido de ti. Sí. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué? Al final cuando algo no es solamente que como no ha salido de ti te consideres que te motives menos cuando fallas, es que ya estás menos motivado cuando empiezas. O sea, Es de inicio. Sí, o sea, el momento en que tú estás más motivado en una situación normalmente es el primer momento. Y a partir de ahí la motivación va cayendo. Cómo tú seas capaz a mantenerla es lo hace que tú sigas motivado, ¿no? Es un principio sistémico, es la entropía. O sea, yo voy perdiendo motivación y tengo que generar negentropía o entropía negativa Sí. para crear motivación, ¿vale? Cuando la motivación sale dentro de mí, yo salgo con un 10. Cuando la motivación viene de fuera, yo salgo con un 5. Con lo cual, cuando yo estoy después de 2 errores y cada error me quita un punto, yo del 10 bajo al 8 cuando la motivación es interna, pero del 5 bajo al 3. Jo, pero hay días incluso que tú estás... te levantas por la mañana ¿Sí? y sales súper motivado. Sí. Al día siguiente vas al mismo sitio Sí. y estás hundido. O no hace falta estar Sí. hundido, pero estás Sí. con una motivación y vas al mismo sitio, vas a hacer lo mismo. ¿Es por la rutina? ¿Es por...? Es por las rutinas, son por las expectativas, es por muchas cosas. Al final el cerebro evalúa constantemente. El cerebro va unas décimas de segundo por delante de nosotros, de lo que está pasando. Esas décimas de segundo a nivel biológico es un mundo. Entonces el cerebro tiene la capacidad de generar expectativas. Esas expectativas que duran 0,5 segundos son suficientes para que tú evalúes cómo te motivas. Entonces, cuando hoy llegas a un sitio y tienes unas expectativas de que el día va a ser malo y el día empieza a ser bueno, parece que no, pero como esas expectativas son mejores de las que esperabas, te motivas mucho más. Ajá. Cuando tú llegas a un sitio esperando que sea un 10, Sí. con que sea un 9 es una mierda ya. Ya está jodido. Sí. Entonces, muchas veces, tener unas expectativas bajas o esperar que algo no salga tan bien genera más motivación luego, porque a la hora de empezar a hacerlo y empezar a ver que sale todo bien o que realmente las cosas no son como esperabas, te motivas más porque el cerebro genera más placer en ese proceso. Sí, pero fíjate, cuando tú haces una actividad, ¿vale? Que ya las has realizado bastantes veces, ¿vale? Eso te genera una percepción Sí, de dominio, sí, ¿vale? Digo percepción porque es una percepción, sí. ¿vale? Y como lo dominas, sí, lo repites más veces e inviertes, bueno, ya no es que lo repites más veces, inviertes más tiempo no porque tardes más, sino más tiempo de tu tiempo para hacerlo, porque dices, me siento cómodo, lo domino y me siento cómodo. Cuando en otros casos te genera esa apatía Sí, que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo se pasa del invertir tiempo y estar, fluir en esa tarea y hacerla, a de repente y decir, me voy a la apatía, me voy a... y lo dominas? Y eres capaz, es lo que te digo, dominas esa actividad y te sientes muchas veces cómodo con ello. Sí, pero a ver, vamos a jugar un partido de tenis, ¿vale? Venga, va. Imagínate que tú, 10 es ser Nadal y 1 es coger la raqueta, ¿vale? Y tú eres un 5, ¿vale? Sí. Si juegas con un 4, ¿cómo te sientes? Si juego con un 4, me siento apático. ¿Vale? Si Porque me aburro. Sí, si juegas con un 1, Me aburro más todavía. perfecto. Si juegas con un 6, Bueno, puede ser mi nivel, puedo estar cómodo y vale. Si juegas con un 7, me voy sintiendo cada vez peor. si juegas con Nadal, Rompo por estrés. consigues una pelota firmada. Sí, con eso me vale. Lo que quiero que veas con esto es que el cerebro siempre necesita un poquito de estimulación para sentirse a gusto. O sea, estás más motivado jugando con un 6, un 7, que te va a mantener al límite, que jugando con un 3 o un 4, donde tú vas a destacar más. Vale. Entonces, siempre que haya un pequeño, vamos a decir, una posibilidad que con un esfuerzo consigas algo, ese desafío te genera motivación. Vale.
¿La motivación marca tus intereses? O los intereses marcan la motivación. Vale, pues te dejo hacer la pregunta como quieras. A ver, al final la gente tiene unos intereses que, si nos los llevamos a equilibrio, Sí. son las necesidades que tenemos en cada momento de nuestra vida. Entonces, cada uno de nosotros tenemos unos intereses que necesitamos. Esos intereses te motivan a conseguirlos porque detrás de esa motivación está un equilibrio homeostático. Por ejemplo, yo tengo el interés de comer cuando tengo hambre. Y entonces eso me motiva a buscar comida. Sí, Eso lo puedo hacer a nivel social. Quiero tener poder o quiero tener logro, y eso hace que, como tengo esa necesidad, pues me motive pues a tener un determinado trabajo, a hacer más horas. Entonces, los intereses mueven la motivación porque el interés lo que hace, digamos, es la zanahoria interna que hace que yo quiera hacer algo. Vale, me lo has puesto a huevo, pero bueno, va. Sí. Te voy a decir, entonces, esto está muy bien, porque de esta manera mi pregunta es, ¿cómo busco yo Sí. para motivar a las personas Sí. cuáles son sus intereses? Vale. ¿Vale? ¿Qué es lo que realmente es, ya sea la familia, ya sea el trabajo, ya sea tumbarse en el sofá, ya sea, ¿vale? Es decir, ¿de qué manera puedo yo, porque si yo controlo sus intereses, puedo ejercer influencia en su motivación? Sí, a ver, los intereses, la forma de influenciar en las personas está basado en la capacidad que tú tengas para tener recursos de influencia. Los recursos de influencia son 3. Yo puedo influenciar de 3 formas diferentes a una persona. Por coacción, poniéndole información que hace que las personas hagan lo que yo quiero. El segundo es por autoridad, yo siendo una autoridad que obligo a las personas a hacer lo que yo quiero porque soy autoridad. Eso le pasa a los jefes, a los padres y a los profesores. Y luego la tercera está por persuasión. La persuasión es que la gente no se entere, no sea consciente de que yo la estoy influenciando. En ese tercer patrón, la forma de influenciar es saber qué interés mueve tu conducta. Entonces, hay necesidades biológicas que mueven tu conducta, hay necesidades psicológicas que mueven tu conducta y hay necesidades sociales que mueven tu conducta. Entonces, dependiendo de hacia dónde quieras crecer, y cuando digo crecer es, ¿quieres mantener el equilibrio porque estás en pérdidas o quieres crecer porque quieres ganar cosas? Dependiendo de todo eso, te mueves hacia una necesidad u otra y encontrarías un interés que yo puedo utilizar para motivarte. Vale, o sea, que tus intereses pueden venir de tu parte biológica, de tu parte psicológica o social. Y puedes tener incluso las 3. Sí. Perfectamente. Sí. Lo que pasa es que... hay una jerarquía. Exacto. Hay unas que predominan, que es lo que te iba a decir. Si tienes hambre, tienes hambre. Y cierra las otras hasta que cubras el hambre. Y si tienes falta de seguridad, no tienes ni hambre. Claro. A mí me pasó un ejemplo en París. Fuimos de visita a París y mi suegra le robaron la cartera en mitad de París, ¿vale? Al lado de la Bastilla. Era viernes, eran las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde cogíamos el avión para volver a España. Sin documentación no puedes coger el avión. Yo estaba buscando un sitio en el barrio latino para comer y yo estaba salivando leyendo las cartas de los restaurantes. Cuando mi suegra me dijo que le habían robado la cartera, a mí se me cerró el apetito. De hecho, estuve hasta las 4:30 de la tarde sin apetito. Y a las 4:30, cuando estábamos en el avión, cuando estábamos entrando en el avión, me acuerdo que le pregunté a mi mujer si no llevaba en la mochila 2 sándwiches. Hay una jerarquía. Entonces, tus intereses dejan de ser intereses cuando hay unos intereses mayores, sobre todo a nivel biológico. O sea, los intereses más poderosos que tú tienes son a nivel biológico. Luego están los intereses a nivel psicológico y luego están los intereses a nivel social. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que la sociedad quiere invertir esos intereses y quiere poner por delante los intereses sociales a los psicológicos, porque a nivel social interesa que tú tengas más intereses sociales que psicológicos. Y aquí empiezan muchos conflictos internos de las personas. Sí, fíjate, además en lo que estás diciendo, cuando se va a países del tercer mundo, ¿no? Y se les va a ayudar, lo primero que hay que hacer antes de enseñarles a leer es alimentarlos. Porque su parte biológica, si no la cubres, ¿para qué van a querer aprender algo si lo que necesitan primeramente es nutrirse y alimentarse? ¿Podemos conseguir
que persista la motivación de una persona con la misma intensidad durante tiempo? ¿Existe alguna manera de conseguir que esa intensidad se mantenga en el tiempo? Para mantener la motivación en el tiempo tienes que andar jugando con parámetros diferentes. O sea, si siempre utilizo lo mismo, no. La motivación a corto plazo funciona por placer, con lo cual a corto plazo tengo que generarle placer a la persona. A medio plazo tengo que generar objetivos, pequeños objetivos, micro objetivos, y a largo plazo tengo que generarle un grupo. Tengo que generarle pertenencia a grupo, que le motive el grupo, la tribu, ¿verdad? Es un estudio que se hizo hace muchos años por 2 psicólogos, en los que vieron que la gente, los buenos propósitos, estos que se ponen en Navidades, decaían muy rápido. O sea, el Día de Reyes ya el 20% de las personas lo había dejado. Y tiene que ver con una cosa fundamental, ¿vale? Y es, cuando nosotros nos ponemos nuevos propósitos, cuando tú te motivas hacia algo, normalmente los primeros días son displacenteros. O sea, tú te pones al gimnasio cuando nunca has ido y vas a tener unas agujetas que te va a doler. O sea, eso no puede ser placentero. Si yo me pongo a dieta, le estoy quitando glucosa al cerebro, vamos. Si eso es placentero, que me lo digan, ¿no? Como vayas a estudiar un idioma como inglés, te sientes un verdadero incompetente en clase. Entonces, esto no es nada placentero. El cerebro aprende por placer, no por displacer. O sea, cuando se descubren los circuitos neuronales que están detrás de los hábitos, se dan cuenta de que los circuitos neuronales que crean los hábitos es una vía que une los ganglios basales con el núcleo accumbens, que se llama vía GO, y que se activa por dopamina, por placer. Eso quiere decir que si yo quiero tener un placer, quiero tener un hábito, tengo que generar placer en cada repetición. Claro, las primeras repeticiones son brutales, porque si en las primeras repeticiones no creo placer, dejo de querer repetir por falta de placer y por eso abandona a la gente. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a hacer algo que las primeras repeticiones sabes que no son placenteras, pero tú tienes que crear placer porque es lo que te va a ayudar a poder seguir en otras fases, que es donde se va a generar el hábito? Vale, has dicho antes lo de los propósitos. ¿Se podría entender que los propósitos de las personas son como un incentivo? Porque al final es que un incentivo entiendo que genera una expectativa, ¿vale? Sí. Genera una expectativa para conseguir algo, sí. Y tus expectativas van en función de si lo tienes o no lo tienes. Porque claro, si, ¿cómo te diría yo? Imagínate que me presento a un concurso, ¿vale? Y el premio es un Ferrari y yo tengo 4 Ferraris, sí. Que ya me gustaría, sí. ¿Vale? Que no es el caso, sí. ¿Vale? Mi incentivo, el incentivo se va al carajo, porque digo, ¿para qué quiero yo un Ferrari si tengo 4 Ferraris? A ver, los incentivos no son incentivos, los incentivos son incentivos para la persona. Me explico. Si a ti te encanta pues, la paella, sí. Y yo consigo el mejor chef haciendo paellas y te la pongo delante, tú vas a disfrutar. Pero si tú llevas una semana comiendo paellas, da igual que te ponga el mejor chef haciendo paellas. O sea, tus ganas de comer paella va a ser mucha más baja que si tú hace un año que no comes paella y encima te pongo la paella del mejor chef del mundo. O sea, los incentivos, para que tengan poder, tienen que tener 2 parámetros. El primero es que lo que yo ponga como incentivo a ti te atraiga, pero lo segundo es que tú tengas una cosa que yo llamo hambre. O sea, que tú lleves un tiempo mínimo sin poder recibirlo, porque si no, digamos que tus depósitos están llenos. O sea, que el premio o el incentivo, si lo retraso en el tiempo, refuerza la conducta. El incentivo, si lo retraso, es decir, lo alargo en el tiempo. No, el incentivo, si llevas más tiempo sin recibirlo. Sin recibirlo, para ti es mayor el premio que si lo. Sí. Eso lo tienes que ver, por ejemplo, mira, vamos a hacer algo básico, ¿vale? Una liga de fútbol. Vale. Cuando el equipo lleva 3 ligas ganadas, los seguidores, pues bueno, sí, pero cuando llevan 10 años sin ganar la liga y la ganan, parece que se cae el mundo, ¿no? Vale, ¿y si es negativo? Espera, te voy para que no te quedes ahí. Sí. Una multa. Sí. Al final, las multas antes, acuérdate, te ponían una multa y desde que te ponían la multa hasta que la recibías, sí. Pasaba un periodo de tiempo muy largo. Sin embargo, ahora cometes la infracción, ¿vale? Y recibes
la multa, no te voy a decir al instante, pero en un espacio de tiempo muy corto. Sí. Por lo cual, percibes que la multa la has tenido, la estás esperando. Y encima te ponen, y si la pagas ahora, te descontamos un 50%. Sí. Entiendo que es la misma forma de trabajar, que estamos hablando del incentivo, pero por el otro lado, ¿no? Sí, a ver, la forma de generar la multa teóricamente, para eso tenemos que entender por qué hay una multa de tráfico, ¿no? Una multa de tráfico, digamos que es un castigo a una conducta con la intencionalidad de extinguir conducta. ¿Qué es extinguir conducta? Que la conducta no se repita. Que no se repita. Esto es la ley del efecto de Thorndike, ¿no? Thorndike decía que cuando tú haces algo hay dos efectos, uno positivo y uno negativo. El efecto positivo multiplica la posibilidad de que se repita la conducta, el efecto negativo disminuye la posibilidad de que se repita la conducta, ¿no? Luego a esto ENSIC lo llama incubación o extinción de conducta, ¿vale? Esto es la función teórica de una denuncia de tráfico. Ahora, tenemos un problema, que es el efecto Premack, y es que todo aquello que yo alargo en el tiempo entre qué lo produce y el resultado hace que el cerebro desconecte el motivo por el cual se ha producido. O sea, para que yo entienda que la denuncia está directamente relacionada con la acción que yo he hecho, tendría que ser inmediata. Inmediata. Como no lo es, por muy cerca que venga, al final no genera una enseñanza. Aparte de que para aprender algo, se aprende por placer, no por displacer. Entonces, está bien que tú a mí me quites la conducta de una mala acción al volante, no una denuncia. Pero si tú no me enseñas la buena, yo voy a seguir haciendo la otra. Entonces, tráfico no educa, castiga solamente. Sí, castiga. Con lo cual, lo único que hace es facturar. Ya está. Porque no me enseña. Y si yo no aprendo, vuelvo a hacer la conducta anterior, por mucho que tú me denuncies, porque al final tengo que conducir. Entonces, para aprender una conducta que tengo mal aprendida, tú tienes que premiarme. Y eso tráfico no lo hace. Entonces, el problema de las denuncias de tráfico son que son un tema social, que se denuncia a la gente, que al final sirven. Hay un estudio de Dan Ariely que estudia cuánto tiempo se mantiene en la conciencia los parámetros morales para que tú no hagas algo mal. Y entonces lo hace creo que la Universidad de Princeton con los exámenes. Antes del examen le lee a la gente un decálogo de las buenas conductas para no copiar. Ajá. Y cuando lo hace, la gente no copia. Y cuando no lo hace, la gente copia. ¿Cuánto dura eso? Media hora. Vale. Entonces, ese es el gran problema que tenemos con los parámetros de las denuncias y los parámetros morales, que me duran media hora. A mí me ponen una denuncia y el primer mes estoy, sí, para que no me vuelvas a denunciar, el primer mes. A partir de ahí ya se va y vuelvo a conducir como las veces anteriores. Depende de lo que te pique económicamente. Exactamente. Bueno, pues si te parece, yo creo que hemos tocado el tema de la motivación y la conducta bastante amplio. Si te parece, cerramos con el decálogo de los puntos más importantes de todo lo que hemos visto. Sí, cómo no. Vamos a ello. Vamos a ver un decálogo de 10 puntos que nos ayude a entender la motivación desde el parámetro conductual, ¿vale? Lo que tenemos que entender es que la motivación como tal es un proceso. Es un proceso de la mente. Es un proceso mental y es uno de los 5 procesos básicos. La mente tiene 5 procesos que trabajan por debajo del umbral de la consciencia, por debajo de los 0,5 segundos. Y uno de esos procesos es la motivación. Está considerado el motor de la conducta, porque es quien le da dirección y energía a la conducta. O sea, al final, la motivación existe, porque es motor y es de conducta que siempre hay. Entonces, el término de desmotivación es una mala utilización del lenguaje. Sería mejor decir está motivado para, más que decir está desmotivado, ¿no? Está motivado para quedarse en el sofá, más que decir que está desmotivado para ir a clase, por ejemplo, ¿no? Hay que entender que funciona con 2 principios básicos. Uno es energía, da energía a la conducta y da dirección. Quiere decir que cuando yo veo una persona motivada, veo la energía que está gastando para hacer algo y veo la dirección en la cual se está moviendo para hacerlo. La energía, a la vez, se divide en 2 principios básicos, que es la fuerza y la perseverancia. La fuerza es el poder de la motivación. Hay mucha gente con una gran fuerza de motivación, pero realmente el secreto de la motivación está en la perseverancia.
Cada uno de nosotros tiene tanta motivación como posibilidades de perseverar. Yo siempre digo que las personas van a tener tanta motivación con las veces que se levanten, no que se caigan. Y eso es la perseverancia, ¿no? ¿Cuántas veces te vas a levantar? Con lo que el trabajo está centrado en trabajar la perseverancia. Para ello, el trabajo es cómo nosotros somos capaces de relacionar esta perseverancia, este displacer en nuestro cerebro. El cerebro gestiona placer acercándose a él y trabaja el displacer alejándose de él. Y hemos dicho que la perseverancia es displacer. Con lo cual, ¿cómo vamos a trabajar esta perseverancia? Para ello, lo que tenemos que hacer es nosotros dopar al cerebro con placer. La forma de mantener la motivación de una persona, sabemos que el displacer es el que quita motivación, nosotros tenemos que meter placer. Buscar acciones, intereses, incentivos, parámetros que motiven a las personas, que generen placer. Y a partir de aquí, entender que una motivación es un proceso. No es algo que directamente se genere con una sola acción, sino que es un proceso de acciones que yo tengo que mover. Placer, pequeños objetivos que se vayan cumpliendo y un grupo de personas que me empuje y me apoye en ese objetivo final que yo tengo. Perfecto, pues espero que haya quedado claro qué es motivación y conducta y que a la gente le haya parecido interesante todo lo que hemos hablado. Pues yo también lo espero y que les haya gustado. Exacto, pues nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Cuidaros. Igualmente.